Muy bien, ahí iniciamos la grabación. Ahí ya puedo mostrar la pantalla completa ya. Hoy nuestro tema entonces, algo que acá, un botoncito especial acá, y te ven ahí. Hoy está con nosotros la doctora Mixi, bueno, los que estuvieron presencial ya le conocen, pero creo que no estuvieron porque este grupo virtual, ¿verdad? Este tema entra entonces en la prueba también de jueves, ¿está bien? Les avisaron los delegados que excluimos tema de hernia no va a entrar, ¿está bien? Para que puedan enfocarse solamente en trauma. Solo trauma va a entrar y quemaduras entran en el capítulo de trauma. Entonces, hernia va a entrar solamente en el final. Sí, sí, ok. De entre. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, doctora. ¿Me escuchan? Voy a darles la clase de quemaduras, parte de trauma y los puntos más principales. Estén atentos que voy a ir diciendo así los temas, los puntos principales que le gusta al doctor para el parcial, ¿está bien? Bueno, hoy nuestro tema va a ser de quemaduras y tenemos objetivos de la clase que es lo que nos gustaría al doctor y a mí que ustedes al terminar la clase ya tengan fijado para hacer un repaso nada más para que puedan rendir parcial y luego al final también. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta en esta clase? Y en cuanto a las quemaduras, saber cómo estimar el área quemada y calcular la reposición del volumen adecuado que el paciente necesita, según la cantidad o el porcentaje quemado del paciente. Saber cómo evaluar las vías respiratorias de una víctima de quemadura. Y saber abordar la quemadura eléctrica, ya sea domiciliaria, ya sea temporal, ya sea dentro del quirófano mismo o la eléctrica de alto voltaje a los que están expuestos los que trabajan en la ANDE. La quemadura eléctrica en el quirófano se da por los electrobisturís cuando nosotros hacemos una asepsia de campo con soluciones que contengan alcohol. Cuando hace contacto eso, hace que se prenda el electrobisturí por la piel del paciente. Y bueno, vamos a empezar. Son más graves los de alta frecuencia y los que se dan en los extremos de la edad, ya sean los niños o los ancianos o los adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce la quemadura? Produce la pérdida de la integridad fisiológica de la piel. También alteración de electrolitos, desnutrición e infección. Una sobreinfección produce la quemadura, que se pueden dar por los agentes físicos, químicos de radiación y agentes eléctricos. Tenemos una clasificación de quemaduras según la ATLS que los clasifican en 3 grados, primer, segundo y tercer grado. La de primer grado abarca solo la epidermis, la de segundo grado ya abarca la epidermis más la dermis y la de tercer grado ya abarca también hasta músculos, terminaciones nerviosas, muchas veces tendones, huesos y demás. Pero vamos a ir viendo de a poquito. Importante es, según la ATLS, la quemadura está clasificada en 3 grados. Pero si ustedes buscan en internet, en otras fuentes van a encontrar que hay un 4º grado. Nosotros nos vamos a guiar sobre la clasificación de la ATLS nomás, así que no se
No se preocupen por eso, chicos. El grado 1 solo afecta la epidermis y se presenta con eritema, calor y dolor. No hay formación de ampollas, evoluciona con una descamación en pocos días y no deja cicatrices. Tiene poca repercusión sistémica, ¿sí? Las diferencias entre los grados ya es un tema puntual que el doctor va a tener en cuenta para agregar en el examen parcial. Entonces, solo afecta la epidermis, presenta eritema, calor y dolor, no hay ampollas y no deja cicatrices y tiene muy poca repercusión sistémica. Grado 2 compromete totalmente la epidermis y parte de la dermis. Presenta dolor, presenta eritema, edema y ampollas. Comparando con la del grado 1, el grado 1 no tiene ampollas y tampoco erosiona ni se ulcera. En el grado 1 tenemos eritema, calor y dolor. En el grado 2 hay eritema, calor, dolor, edema, ampollas, erosiones y ulceraciones. Si ustedes ven una imagen como esta, ustedes ya tienen que saber que es de grado 1. Si ven una imagen con ampollas, ya tienen que saber que es una quemadura de segundo grado, donde hay regeneración espontánea. Produce revitalización de los apéndices subcutáneos. La curación es un poco más lenta que la del grado 1 y tarda más o menos de 2 a 4 semanas. Puede dejar secuelas y cicatrices. La del grado 1 no deja cicatrices. Y el grado 3 afecta a todas las capas de la piel, incluido el tejido subcutáneo, pudiendo lesionar tendones, ligamentos, huesos y músculos. Y es indoloro. ¿Por qué es indoloro? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. ¿Por qué les parece que es indoloro la quemadura de grado 3? Porque destrói os Porque atinge terminações nervosas. Exactamente, porque ya, como dice su nombre, quemadura, ¿verdad? Ya quema hasta las terminaciones nerviosas. Entonces el paciente no siente dolor, pero sí tiene una repercusión importante sistémica. Tiene una lesión blanca o marrón, seca, dura e inelástica, de color blanco nacarado. No hay regeneración espontánea y requiere de injerto. Con el tiempo se puede curar, pero con la retracción de los bordes. ¿Se entiende lo que es la retracción de los bordes, verdad? Una pregunta, ¿verdad? Considerando pacientes víctimas de quemadura, podemos afirmar que, ustedes me tienen que decir la correcta. Las quemaduras en la región dorsal presentan peores pronósticos. Quemaduras químicas deben ser tratadas inicialmente con nebulización. La antibiótico-terapia intravenosa debe ser instituida ya en la sala de atendimiento inicial para todos los tipos de quemadura. Y la revitalización dependerá de la manutención de las glándulas sebáceas y sudoríparas, bien como los folículos pilosos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? Sí. Eduardo. Emerson. ¿Quién dice? ¿Quién da más? Sí. Dale, que yo. Gracias. Gracias. Excelente para los que participan. Respondieron.
más excelente todavía para que los que respondieron correctamente. Muy bien, se nota que están atentos a la clase. Bueno, vamos a empezar con la fisiopatología de las lesiones térmicas. ¿Cuáles son los efectos locales del área quemada? Tenemos la zona de coagulación, una coagulación central, ya que ya no son viables, son irreversibles. Tenemos la estasis intermedia, donde hay lesiones o daños que pueden ser reversibles con un tratamiento adecuado, y tenemos la hiperemia externa, que está formada por tejidos inflamados, pero que son viables todavía. ¿Está bien así la clase o estoy hablando muy rápido? Está bien, doctora. Está bien, profe. Si hablo muy rápido, hablen menos más, que yo voy a ir más lento, ¿está bien? Bueno, fisiopatología de las lesiones térmicas. Hay un aumento de la permeabilidad capilar con extravasación del plasma extracelular. Edema dentro de las 36 horas, produce hipovolemia porque hay una vasoconstricción, una hemoconcentración y por eso un aumento de la frecuencia cardíaca. Disminución de la presión osmótica intravascular, aumento de la presión coloide extravascular, aumento de la viscosidad de la sangre. Por todo esto, nuestro paciente entra en desnutrición, deshidratación, y hay una disminución de la vida media de los glóbulos rojos. Produce también cambios gastrointestinales como ilion paralítico, más del 25% del área quemada, y al tercer al quinto día ya regresa la peristalsis, o sea que no tenemos que apurarnos con este tipo de pacientes. La causa principal de muerte se da por infecciones, por pérdida de la barrera natural de la piel, necrosis y por la inmunodepresión. Esto, por ejemplo, también es un tema que al doctor le gusta bastante. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con quemaduras graves? Induce un estrés oxidativo severo, hay una respuesta inflamatoria sistémica, hipermetabolismo e hipercatabolismo severo y persistente, con sarcopenia secundaria, disfunción orgánica, sepsis y mayor mortalidad. Entonces, en un paciente con una quemadura grave tenemos un CIRS, donde el metabolismo se eleva a 1000 por hora, hay un hipercatabolismo severo. ¿Qué es lo que causa el hipercatabolismo severo? Sarcopenia secundaria. ¿Por qué? Porque hay debilidad muscular, hay una proteólisis muscular, o sea, las proteínas de los músculos se empiezan a eliminar. Entonces, por eso se produce la debilidad muscular. Hay un hipermetabolismo, hay hipermovilidad capilar, pérdida de micronutrientes, y por eso también disminuye la masa muscular corporal magra. Otro cuadro clínico. ¿Cuál entre estos ejemplos a seguir presenta mayor tasa de catabolismo proteico? Bueno, voy a volver a la clase. Emerson, ¿querés el caso o la imagen del hipercatabolismo proteico?
El primero que estuvimos viendo entonces. Excelente para los alumnos que están presenciando la clase y que están participando. Emerson. Bueno. Y volvamos a nuestro... Ahí está la respuesta. Y nuestra respuesta a esto es la quemadura extensa de tercer grado, que produce una tasa mayor de catabolismo proteico. Muy bien. Y que se representa por una sarcopenia. Excelente, gente. Muy bien. ¿Qué son las quemaduras? Son un tipo de politraumatismo también. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar también el X, A, B, C, D, E del trauma. ¿Se acuerdan lo que es X en el A, B, C, D, E? O sea, en la evaluación inicial. Hemorragias, exactamente. Primero nosotros entonces tenemos que evaluar las hemorragias y luego empezar con el ABCDE. Muy bien. Evaluación inicial. Tenemos que evaluar la severidad de la quemadura, el tiempo de exposición y la temperatura. ¿Cuál fue la fuente de quemadura? Ya sea calor químico, eléctrico, ya sea por calor, ya sea una quemadura química o ya sea una quemadura eléctrica. Y la posibilidad de la inhalación. Las lesiones asociadas pueden ser por explosiones o por caídas. Por ejemplo, se incendia un edificio de 10 pisos y el paciente cae del 10º piso, entonces está asociado la caída con la quemadura del paciente. Acuérdense que el tratamiento o la evaluación inicial de las quemaduras se realiza con el XABCDE. ¿Por qué? Porque las quemaduras son politraumáticas. ¿Qué vamos a evaluar en el A? La protección de las vías respiratorias y de la columna cervical. Así mismo como en los traumatismos, ¿verdad? Hipoxia, causa más frecuente de muerte en un incendio en el 50% de las víctimas. Envenenamiento por monóxido de carbono, ya que se forma la carboxihemoglobina. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Es 200 veces mayor la afinidad del monóxido de carbono a la hemoglobina que del oxígeno a la hemoglobina. Entonces hay que hacer la administración de oxígeno en un 100%. Lo que pasa acá es cuando nosotros le administramos oxígeno en un 100% a nuestro paciente, nosotros estamos reduciendo la carboxihemoglobina en un 20%. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes que inhalaron monóxido de carbono? Estos pacientes producen la carboxihemoglobina y eso causa dolor de cabeza, náuseas, vómitos, acidosis, somnolencia. Entonces, administrándole un oxígeno en un 100%, estos síntomas van a reducir hasta un 20%, va a reducir el síntoma del paciente con sola la administración de oxígeno. ¿Se entiende? ¿O me fui muy rápido?
Bueno, acá tenemos un caso clínico que dice, mujer de 27 años, traída por la unidad de pronto atendimiento, víctima de incendio, rescatada de un ambiente fechado con mucho humo, quejándose de náuseas y dolor de cabeza, examen físico, presión arterial de 125 por 85, frecuencia cardíaca de 94, frecuencia respiratoria de 18, a la oximetría de pulso del ambiente 99%. Escala de Glasgow 15, pupilas isocóricas y fotorreactivas. ¿Cuál sería la conducta en este paciente? Letra A, profe. Letra A. ¿Quién habló? Yo. Morieli. Muy bien. Ujú. Letra A. La mayoría responde la letra A. Excelente. ¿Por qué la letra A? ¿Por qué les parece? Porque tem que oxigênio, né? O briefing do air, o ADR das vias aéreas. Porque... ¿Sí? ¿Te escucho? Por causa da fumaça também, prof. Por causa de la carboxihemoglobina, ¿sí? Al administrar el oxígeno, ¿qué pasa? El oxígeno entra entre la carboxihemoglobina, entre el monóxido de carbono y la hemoglobina y separa, entonces da más oxígeno al paciente y ahí disminuye los síntomas del paciente. Excelente, gente, me encanta. Bueno, entonces, cuando tenemos una lesión térmica de las vías aéreas superiores, por ejemplo, quemaduras en cara o tórax, observar señales de lesión por inhalación, si hay, por ejemplo, quemaduras de pestañas y cara, si el paciente está con estridor o si el paciente expectora algún tipo de esputo, nuestra conducta es la intubación temprana. ¿Por qué? Para evitar complicaciones. Si nosotros tenemos un paciente que está saturando 99% y nosotros le encontramos o constatamos en él quemaduras en cara, en tórax, le observamos estridor o escuchamos estridor en el paciente, observamos sus vías aéreas, están inflamadas, entonces tenemos que realizar una intubación temprana. ¿Por qué? Porque el paciente, pasado las 3 horas más o menos, va a descompensar, va a desaturar, va a producir una inflamación de las vías aéreas superiores donde ya no se va a poder intubar a este paciente. Y si no actuamos rápido, temprano, el paciente hasta puede morirse. Y en cuanto a la lesión térmica de las vías aéreas inferiores, tenemos que tener en cuenta la inhalación en ambientes cerrados, neumonía química, que puede dar similar al síndrome de estrés respiratorio, un proceso inflamatorio irritante, que produce cierre de bronquiolos y atelectasis. Intubación temprana cuando hay lesión grave y ventilación mecánica mayor a 96 horas. Y cuando en la radiografía del tórax constatemos edema difuso, tenemos que mantener la oxigenación y la limpieza de las vías aéreas. Me van diciendo si voy hablando muy rápido, gente. Eso es en cuanto al A. Ahora pasamos al B de ventilación. Nuestros pacientes post quemaduras pueden cursar con neumotórax simples, hipertensivas o abiertas. Entonces, nosotros tenemos que controlar al paciente, tenemos que saber la semiología del tórax, cómo encontramos semiológicamente
un neumotórax en un paciente? ¿Alguien sabe la semiología del tórax del paciente? Sin radiografía, sin pedir radiografía, ¿quién me dice a mí, este paciente está con neumotórax porque tiene a la inspección, palpación, percusión y ocultación, tal cosa? ¿Quién se acuerda? Na Só revela tipo palpação, nível. vai ter, Como? na palpação vai ter diminuição dos frêmitos vocais, na percussão vai ter matidez e na ausculta vai ter ausência ou diminuição do murmúrio vesicular. Lindo. Vai ter tipo aí. A la percusión, ¿cómo va a estar un neumotórax? Diminuição Manismo, né? ou ausência dos frêmitos vocais? Sí, pero a la percusión. ¿Va a estar Timpânica. timpánico o va a estar Ausência de aquí? murmúrios vesiculares. Vai estar timpânica, prof. Timpânico, prof. A percussão. Muy bien. Así mismo, gente. Entonces, nosotros en la B de ventilación tenemos que descartar en un paciente con quemaduras que haga un neumotórax. Solamente por la semiología, no hace falta pedir radiografía, nada. En un neumotórax hipertensivo, nuestro paciente camino a radiografía ya puede ovitar, gente. Entonces ustedes tienen que prenderse un poquito, acordarse de la semiología y ahí hacer el diagnóstico y actuar nomás ya. ¿Sí? Bueno. Quemaduras circunferenciales en el tórax. Provoca limitación constrictiva. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la piel cuando está quemada? ¿Qué pasa con la piel quemada, gente? Desidrata, aí pode haver infecções e também isquemias. También, exactamente. Si el paciente tiene una quemadura circunferencial, o sea, si todo el tórax de adelante y de atrás está quemado, ¿qué va a pasar con la piel del tórax? Se va a contraer, ¿sí? Por la quemadura. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Le va a dificultar la respiración. Exactamente. ¿Cómo se lee tu nombre? ¿Hader o Yader? Hadra. Hader. Exactamente, Hader. La piel se va a contraer y el tórax no se va a poder expandir como debe expandirse. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a empezar con una dificultad respiratoria. Para eso, nosotros tenemos que hacerle la escarotomía. La escarotomía son estas incisiones que ven acá, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el paciente entre en dificultad respiratoria por la contracción de la piel. ¿Se entiende? Una cosa es la escarotomía, que son estas incisiones que nosotros le hacemos al paciente para evitar la dificultad respiratoria. Y otra muy distinta es la escarectomía, que es la escisión de la escara por compresión. Acá tenemos otro caso clínico. Un paciente de 43 años, rescatado de un lugar en llamas, se presenta agitado, con ronquidos, estridor y quemaduras extensas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. El monitor muestra una saturación de oxígeno de 96%. Con relación al caso descrito y en cuanto a la evaluación de las vías aéreas, señale la alternativa incorrecta. ¿Cuál les parece que puede ser la incorrecta?
La B. Si existen señales de lesión por inhalación, no es indicación de intubación inmediata, pues el paciente satura bien. Excelente, muchachos y chicas. Muy bien. Estamos atendiendo por eso la clase. Estos son temas puntuales que al doctor Martínez le gusta para el examen parcial. Así que si están atentos y están respondiendo los casos clínicos, significa que les va a ir bien en el parcial y también en el final. Muy bien, excelente. Ahora vamos por el C. Cuando tenemos C, tenemos que evaluar la circulación. Cuando hay una pérdida de protección de la piel, es importante para nosotros conocer la extensión del área quemada y hacer o proceder a la colocación de dos accesos venosos periféricos y hacerle cargas de volúmenes de suero al paciente para poder aumentar la volemia del paciente. ¿Cómo nosotros vamos a calcular la extensión del paciente, la extensión cutánea quemada de un paciente? Con la escala de los 9 de Wallace. Que si el paciente se quema la cara y la cabeza de un lado, de frente, tenemos un 4.5% de todo el cuerpo. Si se quema al frente y atrás, son 4,5 más 4,5, un 9%. Lo mismo en tórax. Si se quema el tórax del paciente, le damos 9% solo adelante y atrás otro 9%. Entonces, esto sumado da 18%. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, abdomen la misma cosa, abdomen solo el frente del abdomen 9%, la parte posterior otros 9%. Los miembros superiores de frente son 4,5% y por detrás son 4,5%. O sea que si el paciente tiene una quemadura de miembro superior derecho, de todo el miembro superior derecho va a ser 4,5 adelante, 4,5 atrás, entonces vamos a darle un 9% al miembro superior derecho. Lo mismo el izquierdo. Si el paciente tiene una quemadura de miembro superior izquierdo, de todo el miembro superior izquierdo, le damos 4,5 adelante, 4,5 atrás. Miembro inferior vale 9%. Solo adelante, cada miembro inferior, y 9% atrás, cada miembro inferior. O sea que si el paciente tiene una quemadura en todo el miembro inferior izquierdo, la sumatoria será de 9 más 9, entonces 18% de quemadura corresponde al miembro inferior. ¿Se entiende? Y si el paciente se quema los genitales, es 1%. Sumado todo esto, nos da 100% de la superficie corporal, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer reposición de fluido por la fórmula de Parlan, que al hacer tenemos que realizar de la siguiente forma: 2 a 4 ml de solución cristalina por peso en kilogramos por superficie corporal quemada en 24 horas. O sea, si tenemos un paciente con 80 kilos, multiplicamos por 4 ml por superficie corporal quemada. Nos da, ¿cuánto nos daría ahí? ¿Quién me está siguiendo? Sí, es 4,5 si es antebrazo. Depende de si es anterior o posterior, nomás para decir si es 9 o es 4,5.
Si tengo un paciente de 80 kilos y tengo una superficie corporal quemada de 36%, ¿cuánto de fluido le tengo que reponer a ese paciente? A ver quién me hace el cálculo. ¿Se entendió la fórmula de Parlan? Muy bien, Javier. Bueno, Luis, el paciente tiene un 36% de superficie corporal quemada. ¿Entendiste las superficies corporales según la escala de los 9 de Wallace? Bueno, supongamos que el paciente se quemó tórax 9%, abdomen 9% y miembro superior derecho adelante y atrás y miembro inferior por delante. ¿Sí? 18 o 18, 36%. Sí, sumas las áreas. Sumas el porcentaje de las áreas quemadas y eso multiplicas por el kilo, por el peso del paciente y multiplicas por 4 ml o por 2 ml. Así mismo, Emerson. Ahí Jader multiplicó y le salió 5.760 ml en 24 horas. ¿Qué nos dice la escala de la fórmula de Parlan? La mitad de ese 5.700 nosotros tenemos que pasar en 8 horas y el resto en las otras 16 horas restantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 5.700? No, sería 5.670 dividido 2. De 5.670. 5.760. Dividido 2, ¿cuánto da? $2.880. 2.880 ml de solución cristalina pasamos, administramos al paciente las primeras 8 horas. Los otros 2.880 que sobró, la otra mitad, se pasa en las 16. En total de horas será 8 horas más 16 horas, 24 horas. Y nosotros calculamos si el paciente es normosómico, no es obeso, es de consistencia delgada, utilizamos 2 ml. Pero si el paciente es un paciente grande, alto, obeso, entonces ahí utilizamos 4 ml de infusión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Doutora, Sí. eu enviei um caso clínico no chat que tá num slide que o Dr. Martins passou pra gente, que eu não entendi muito bem. No slide seguinte de queimadura que a senhora está apresentando, fala sobre o débito urinário. Sí, ya vamos a llegar a ello. Para ver se está fazendo efeito a hidratação. Sí. E aí fala de 0,5 a 1 ml por quilo, certo? Sí, ahora justamente vamos a pasar a ese slide. Una vez que todos entendieron la fórmula de Parlan, cómo se evalúa, ahora, ¿cómo medimos la eficacia? Con el gasto urinario, ¿sí? En los adultos
0.5 a 1 ml por kilogramo en una hora. Vamos a mirar un poco tu caso clínico, João. Mujer de 43 años. Porque aqui na resposta diz 100 a 200, aí eu não entendi por que seria 100 a 200. Se o Vamos. paciente tem 80 quilos. ¿Cuánto es tu resultado, João? ¿Cómo hiciste? Se é 0,5 a 1 e tem 80 quilos, seria de 40 a 80 ml. 40 a 80 ml, claro. Por hora tiene que orinar nuestro paciente. Vamos a ver las respuestas posibles que hay acá. Que dice A, hidratación venosa con riesgo lactato por la fórmula de Parlan, enviar alta hospitalar al paciente. Hidratación venosa con suero fisiológico 0.9 hasta tener un débito urinario de 60 a 80 ml hora. Hidratación venosa con riesgo lactato hasta tener un débito urinario de 100 a 200 ml hora. 100 a 200 ml hora ya es mucho. Hidratación venosa con... Então, na resposta aqui tá como 100 a 200, no gabarito. Fasciotomía tampoco nos corresponde porque es muy pequeño. Y para mí, la respuesta correcta sería la B, pero yo creo que el doctor se habrá Está mais confundido. próximo, só não entendi porque tá no gabarito do doutor. Sí, se habrá confundido nomás. O la diapositiva al cargar se habrá movido el recuadro. ¿Está bien? Pero la respuesta correcta es la B, João. Muy bien. Gracias, doutor. Bueno. En el gabarito de la reválida está la letra C. Y es difícil, Emerson, porque nuestra literatura pues dice que de 0.5 a 1 ml por el kilo del paciente tiene que dar por hora, ¿entendés? Entonces, nuestra literatura habla de que se hace el peso del paciente por 1 ml de suero fisiológico que da 80 ml hora. En este paciente de 80 kilos, ¿verdad? O sea, 80 ml en una hora es lo que nuestro paciente tiene que orinar para que nosotros digamos que nuestro paciente está siendo bien hidratado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y el niño es 1 ml kilogramo hora. No hay secreto. Pero tenemos la 10ª edición del programa de ATLS también para la fórmula de Parlan actual, ¿sí? Que nos habla que cuando hay pacientes por encima de 14 años que ya no son prácticamente pediátricos, se utiliza 2 ml de solución cristaloide por kilogramo por la superficie corporal quemada. Cuando el paciente es menor de 14 años o hasta 30 kilos, 3 ml kilogramos por el porcentaje del área quemada. Y cuando es quemadura eléctrica sí se aumenta un poquito a 4 ml kilogramos por el porcentaje del área quemada. Bueno. ¿Quién hizo una pregunta? No hay situación de que aumenten ese número. Y la verdad que son raros ya las situaciones para que aumente ese número. Pero puede haber, pero según nuestra literatura tiene que ser de 1 ml por el kilogramo del paciente lo que debería de tener como débito urinario. Tenemos otro caso clínico aquí. Preparen sus calculadoras. Mujer de 30 años pesando 50 kilogramos, víctima de quemadura con agua hirviendo.
En el examen físico presenta lesiones de apariencia mosqueada con bullas y superficie de aspecto húmedo, envolviendo todo el tronco. Volumen de cristaloide que la paciente precisa recibir en las primeras 24 horas es de... Bueno. Ampollas sería una quemadura de grado 2 porque la paciente presenta ampollas. Envuelve todo el tronco. ¿Cuánto será el porcentaje corporal quemado de esta paciente? ¿Qué le parece? Muy bien, 36%. ¿Y cuánto de fluido yo le tengo que administrar a este paciente? Por la fórmula de Parla. 36% por 50 kilos por 2 ml o por 4 ml. ¿Cuánto les da de resultado? 3.6 litros. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La letra C. Excelente. La letra C. Muy bien, chicos. Tenemos otro caso clínico. Atiendan que los casos clínicos son los que les gusta también al doctor Martínez. Paciente de sexo femenino de 28 años, de 70 kilogramos, extraída al pronto atendimiento con quemaduras de segundo grado en cara, tórax anterior, abdomen anterior, todo el miembro superior izquierdo y pierna y pie izquierdo por incendio en su domicilio. Calculen ya el porcentaje quemado de esta paciente. Relata que fue rescatada por los bomberos, que inhaló mucho humo, que permaneció por mucho tiempo dentro de la casa. Durante su admisión, la paciente estaba con nivel de conciencia bajo y fue observada quemaduras de vírices nasales y de presencia de Fuligen en la cavidad oral, asociado a edema e hiperemia de la mucosa. Su saturación de oxígeno de la oximetría de pulso era 93%. Señale la alternativa incorrecta. Primero, calcular el porcentaje corporal quemado de esta paciente. ¿Cuánto les dio su porcentaje corporal? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿No están viendo el caso clínico? Esta clase de quemaduras el doctor va a hacer en la plataforma, así que no se preocupen luego. ¿Está bien? Si nosotros tenemos cara anterior, 4,5, tórax anterior, 9%, abdomen anterior, 9%, todo el miembro, 9%, pierna y pie izquierdo, 9%. Sí, pie entra en los 9% del miembro inferior. Tenemos 4 más 9 más 9
¿Están de acuerdo conmigo? (4.5 más 9 más 9 más 9 más 9). ¿Cuánto da eso? 40.5. Muy bien. Quemaduras de segundo grado durante su admisión. Bueno, señalen la incorrecta esa. Se inicia la intubación orotraqueal precoz para este paciente. Esta paciente puede presentar acidosis mixta, esto con parámetros de base metabólica y respiratoria por la gasometría de entrada. Volumen estimado para hidratación volémica en las primeras 24 horas es de 10.200 ml de cristaloides, preferencialmente Ringer lactato. Y caso de medicación de carboxiemoglobina fuera superior a 10%, la conducta más adecuada es la oxigenoterapia al 100% hasta por 12 horas después del incidente. Chicos, que es la respuesta correcta. Letra C. Muy bien, excelente. Ahora yo ya puedo irme en paz de esta clase porque ya sé que saben calcular la fórmula de Parlan y ya sé que pueden diferenciar la regla de los 9 de igualas para la superficie corporal quemada. Excelente, chicos. Muy bien, hasta aquí nuestro caso clínico. Vamos a buscar más. Ahora vamos a la evaluación inicial en la letra D. Déficit neurológico, como en toda el ABC del trauma, ¿verdad? El paciente se encuentra con una confusión por pérdida de líquidos y por su propia hipotensión, por una hipoxia también. Y las exposiciones o lesiones eléctricas pueden causar un traumatismo craneoencefálico. Por lo tanto, tenemos que hacer la evaluación neurológica por la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan de la escala de Glasgow P que vimos en la clase pasada? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá tenemos la escala de Glasgow P. Si nuestro paciente está con una escala de Glasgow B9, es un traumatismo craneoencefálico moderado. Pero si yo le hago la reactividad pupilar y mi paciente tiene una arreacción o una pupila arreactiva, le resto -1 al 9 y queda un traumatismo craneoencefálico grave, y esto es criterio de intubación al paciente. ¿Se acuerdan de esa clase, verdad? Sí, doctor. Muy bien. ¿Podemos continuar entonces? Si esto quedó claro, continuamos. A ver. Muriel y Oliveira, ¿por qué el volumen es de 5.670? Si multiplicas por 2 y si multiplicas por 4 va a ser 10.000. ¿Es así o no, chicos? Bueno, pasemos a la E. Exposición y prevención de hipotermia en nuestro paciente. Tenemos que calcular siempre el área quemada, clasificar el grado de quemadura, retirar la ropa y agentes térmicos, enfriar con agua fría las heridas leves y envolver a la víctima con toallas secas.
En cuanto a las quemaduras eléctricas, hay que retirar a la víctima de la fuente de energía, pero no contacto con el paciente mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un muy buen conductor de la electricidad. Nuestros nervios, músculos son muy buenos conductores de electricidad. Y si un paciente está conectado a la corriente eléctrica y yo intento estirarle al paciente para retirarle de la corriente va a pasar a mí. Entonces lo ideal sería traer un objeto, una silla que el paciente agarre y podamos estirarle por medio de un objeto, ya sea una silla, una escoba, una mesa, lo que tengamos enfrente. Y en las quemaduras químicas tenemos que hacer un riego exhaustivo, o sea, mucho lavado. Acá tenemos otro caso clínico. Analice las alternativas con relación a las quemaduras y señale la incorrecta. Atiendan, chicos, cuando dice señale la correcta, señale la incorrecta, porque ahí nomás están las bananitas que pueden resbalarse. Pueden saber todo y si no leyeron bien, se pueden equivocar. Señale la incorrecta. La quemadura grave lleva al hipermetabolismo y a la inmunosupresión. No hipermetabolismo, la quemadura produce gliconeogénesis, lipólisis periférica y proteólisis. En la fase prehospitalar no hace parte del tratamiento inicial de las quemaduras. Para la reposición volémica se puede utilizar la fórmula de Barlam y las tasas de complicaciones asociadas a lesión por inhalación disminuyen cuando el diagnóstico del manejo es precoz. ¿Cuál les parece correcto? Excelente, muy bien, gente, me encanta. Están re atentos. Hoy ya tienen la clase y yo estoy explicando. Me encanta, súper bien. La fase prehospitalar, claro que hace parte del tratamiento de las quemaduras. ¿Cuál es la causa principal de muerte? Las infecciones. Eliminación temprana de úlcera por decúbito y cobertura con injerto de piel. Es lo que tenemos que realizar. Y sí o sí realizar tratamiento de antibiótico-terapia. Quemaduras grandes, por ejemplo, principal causa de muerte cuando hay falta de áreas donantes, cuando ya hay mayor porcentaje de áreas quemadas en un paciente. Y se recomiendan los antimicrobianos tópicos, que seguramente ya escucharon en algún momento. La sulfadiazina de plata, el acetato de mafenida y el nitrato de plata al 0,5%. Todos tienen sus pros, sus ventajas y sus desventajas. Tratamiento quirúrgico, excisión e injerto de piel. Después de toda la estabilización del paciente, se hace un desbridamiento del tejido quemado inviable y su estándar de oro es la excisión del tejido no viable y la cobertura de piel quemada inmediata. Nutrición del quemado. ¿Por qué hay que realizar la nutrición del quemado? Porque el paciente está en un estado catabólico y por lo tanto requiere bastantes proteínas para su regeneración. Tenemos la fórmula de Curry y Luterman y también se realiza la nutrición porque el paciente presenta hilio paralítico en un 20% de los pacientes. ¿A los cuántos días el paciente vuelve a tener motilidad intestinal? Vamos a ver si alguien atendió. Le voy a hacer la clase de quemadura ahora y la asistencia ya. Dale, le digo.
¿Cuánto tiempo el paciente vuelve a tener motilidad intestinal? De 3 a 5 días el paciente vuelve a tener peristalsis. Y les muestro para que puedan fijar, ¿sí? Ahora el doctor vino a decirme que ahora va a poner la clase para ustedes y va a llevar la clase también para ustedes. Muy bien. Úlcera gástrica de estrés, que se denomina úlcera de Curling por posquemadura. Los pacientes con quemaduras tienden a sufrir las úlceras de Curling, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hacerle profilaxis con un protector gástrico. Tenemos a este paciente. Paciente con quemadura térmica envolviendo más del 50% de la superficie corporal, fue internado en estado grave en unidad de terapia intensiva. Después de todos los cuidados referentes a la quemadura y la hidratación, el paciente evolucionó con hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la principal hipótesis diagnóstica? Muy bien. Úlceras de Curling. Excelente. ¿Existe alguna clasificación de cuáles áreas pueden donar tejido? Existe, George, y tratan los cirujanos plásticos, los que hacen cirugía plástica y reconstitución o restitución de piel. Las quemaduras. Sí. Quemaduras por electricidad tienen una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Qué produce? Daño muscular. ¿Por qué? Porque ya les dije que es un buen conductor de electricidad. Nuestros nervios y músculos son unos buenos conductores de electricidad. Produce síndrome compartimental y mioglobinuria, arritmias transitorias y daño renal. Por lo tanto, cuando hay un síndrome compartimental, nosotros tenemos que hacer una fasciotomía. Cabe una fasciotomía. Después tenemos las quemaduras químicas que son causadas por ácidos, álcalis, fenoles, fósforos. Por lo general, más profundo de lo que parece son los ácidos que causan dolor, ulceración, necrosis. Los álcalis son los más comunes y producen licuefacción, necrosis y coagulación. Su tratamiento es lavado abundante. ¿Ven? Tenemos indicaciones de traslado. La pregunta de George, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? Paciente que necesita o requiere injertos de piel se lleva al centro de quemados para que se le pueda realizar el procedimiento. Pacientes de segundo y tercer grado con mayor del 10% de superficie corporal quemada, se traslada al paciente al centro de quemado. Segundo y tercer grado con lesiones funcionales en caras, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones mayores. Tercer grado a cualquier edad, quemaduras eléctricas, químicas, lesión por inhalación, quemaduras circunferenciales, pacientes con enfermedades asociadas, quemaduras asociadas a un trauma y, por sobre todo y más importante, es hospitales y condiciones unipersonales especializados, porque muchos pacientes tienden a tener quemaduras de segundo grado y, por ejemplo, si el personal no está especializado o si no está a conocimiento de eso, no le realiza una intubación temprana al paciente, el paciente se complica y ovita.
Entonces, si nuestro hospital no tiene condiciones para realizar intubación también, hay que remitir urgente a ese paciente a un centro de mayor complejidad. Tenemos otro caso clínico. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. La quemadura eléctrica puede no producir lesiones cutáneas extensas, más sus consecuencias sistémicas pueden ser exuberantes, especialmente desde el punto de vista cardiológico y renal. La ocurrencia de insuficiencia renal en la fase aguda de una quemadura de este tipo puede ser explicada principalmente por propagación de la corriente eléctrica con o sin microlesiones tubulares y vasculares, lesión tubular térmica ocasionada por la corriente de alto voltaje, mecanismo arritmogénico con reducción de débito cardíaco, rhabdomiólisis secundaria a corriente eléctrica con posterior. Sí, está más complicada. Estamos entrando un poquito más profundito. Estas son preguntas de reválida, son preguntas de CONARE. El doctor ya les está entrenando para eso. Ya les estamos entrenando. ¿Qué es lo que... ¿Qué hacemos, Jader? Hacemos una cricotiroidectomía. Pero lo antes posible, lo más temprano posible. Rhabdomiólisis secundaria, corriente eléctrica con posterior mioglobinuria. Excelente. Tenemos otro caso clínico, un cortocircuito en una instalación de aire acondicionado evolucionó para incendio provocando quemadura circunferencial de un brazo, una pierna ipsilateral al brazo y al tronco de un trabajador. El brazo cometido de la quemadura se encuentra pálido, muy edematizado con disminución de pulso radial. En este caso está indicado la realización de escarotomía con fasciotomía, embolectomía con catéter de balón, con catéter de balón, colocación de stent vía endovascular, escarotomía y colocación de injerto de piel. ¿Qué les parece? Letra A. Muy bien, gente, me encanta. Me encanta. Bueno, hasta acá terminó nuestra quemadura en los adultos. Ahora vamos a ver un poquito una reseña en los niños, una información adicional. Bueno, sobre la quemadura en la infancia, analizar las correctas a seguir. Los niños con quemaduras de segundo grado cubriendo más del 10% de la superficie corporal deben ser hospitalizados. Los niños con superficie corporal quemada superior al 15% deben recibir fluidos intravenosos. La terapia fluídica debe ser realizada con solución 1:1 de suero fisiológico al 0.9% y suero glucosado al 5% endovenoso. O coloide está indicado precozmente en la resucitación hídrica de esos pacientes. No tratamiento inicial de la quemadura. Está indicada irrigación local
con agua helada. ¿Cuáles son correctos? La 1, la 2, la 1, la 2, la 4, la 1, la 3, la 4, la 2, la 3, la 4, la 5, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Qué les parece? Muy bien, la A. Los pediátricos con quemaduras de segundo grado que cubren más del 10% de superficie corporal se deben internar. Los pediátricos con superficie corporal quemada superior al 15% tienen que recibir fluidos endovenosos. Y la fórmula de Parlan en niños que ya vimos es de 3 ml por kilogramo por el porcentaje corporal quemado en menores de 14 años o en pacientes que pesan hasta 30 kilogramos. Acá tenemos la superficie corporal de los lactantes, de los infantes, donde nos dice que el 18% abarca la cabeza. 18% la cabeza, 18% tórax, abdomen, 9% cada miembro superior y 14% cada miembro inferior. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿En cuáles números querés volver, Emerson? ¿En los de Parlan? Doutora, Sí. ¿dónde queda o Centro de Quemados de Ciudad del Este? Ciudad del Este creo que no tiene. La verdad que yo soy de Asunción y creo que Ciudad del Este no tiene, pero en Ciudad del Este sí hay un centro de quemados en Barrio Obrero. Então não precisa derivar a Assunção. Precisa derivar a Asunción, o por lo menos de los hospitales distritales derivar al Hospital Regional de Ciudad del Este. Graças. ¿Sí? ¿Quedó claro la clase, chicos? Sí, doutor. Excelente. Muy bien. Espero que rindan bien su parcial porque en base a estas historias clínicas, a los grados de quemadura, nada más va a ser el examen, al menos de esta parte de quemaduras. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Creo que será la clase de tumores, que es la que falta. Pero tengo entendido que el doctor me dijo hoy que hasta esta semana son las clases teóricas. Pero vamos a evaluar bien. Gracias, chicos. Nos vemos. Graças, doutora. Muchas gracias. Excelente A clase. ustedes por su atención. Chao, chao.